Saludos amigos de la Z101 de República Dominicana y del mundo. Gracias al formidable equipo de intelectuales de la información de la Z101. Hoy en nuestras reflexiones con don Bienvenido Rodríguez vamos a comentar el peligroso, el inminentemente nocivo cambio climático. Al cerrar el año 2022, en este año hemos registrado fenómenos extremos, producto de una aceleración del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se expresa en las variaciones en el comportamiento de la temperatura del planeta, que es donde se originan los fenómenos que dan lugar a nuestro clima. Y el clima es la combinación de vientos, de lluvias, de nevadas, de temperaturas que hacen posible o no, agradable o no, la vida humana. Dentro de este clima, cuando hablamos del clima, hablamos de los huracanes, hablamos de las tempestades, hablamos de las inundaciones, de los desbordamientos de los ríos. Cuando hablamos del clima, hablamos de las temperaturas extremas, como la que ahora en estos momentos vive Estados Unidos en gran parte de sus estados. Temperaturas que han provocado que haya caído 1 metro o 1,5 metros en tan solo 2 días o 2 días y medio, que hace imposible la vida normal de la ciudadanía, que afecta a la producción, que detiene la generación de riqueza, que ha cobrado en este caso 70 vidas y que sigue arreciando. El clima es fundamental. ¿Y qué es la atmósfera? La atmósfera es la masa de gases que rodea el planeta, dentro de la cual se recibe la radiación que nos viene del sol, los efectos electromagnéticos que nos llegan del sol, que según la NASA tenemos una constante solar, es decir, una cantidad de radiación solar equivalente a 1.368 watts por metro cuadrado por segundo, y que en esa atmósfera, además, al recibirse el calor del sol, como la Tierra, el planeta, tiene una topografía, es decir, diferentes alturas en su suelo, y además es un geoide, un globo, no se recibe esa radiación solar en la misma intensidad todo el tiempo. Entonces esto provoca que la cantidad de calor, de ondas electromagnéticas que se reciben en cada parte del planeta varía, y al variar y ser la atmósfera gaseosa, entonces esos gases se calientan de diferentes formas y en diferentes intensidades, y por tanto generan los vientos. Y los vientos son entonces un fenómeno que a su vez causa una serie de efectos. Pero ¿qué ha pasado a partir del inicio de la revolución industrial de 1730, 1750? Cuando empezamos a utilizar la leña y el carbón de manera intensa en las máquinas a vapor,
en las calderas de las ciudades, en la zona fría, que tienen que calentarse, que antes se calentaban con trozos de leña en una hoguera, pero que luego se inventó esta tecnología de utilizar el vapor generado por ese calor para hacerlo circular en los edificios, y de ahí que entonces también agregáramos a ello los trenes moviéndose, consumiendo toneladas y toneladas de leña y luego de carbón mineral, y empezamos entonces a quemar unos combustibles fósiles que antes habían permanecido por millones de años enterrados en el subsuelo de la tierra, y los extrajimos y entonces los pusimos a participar en una combustión que nos agregó entonces 22 tipos de gases de efecto invernadero y que van modificando la constitución de la atmósfera, su comportamiento, su fisiología, y una atmósfera que debe recibir una cantidad de calor, y esa misma cantidad de calor debe devolver al espacio sideral, porque la atmósfera está llamada a tener una temperatura constante promedio de 14 grados, pero que debido a las emisiones de todos esos gases, entonces la atmósfera retiene una cantidad muy alta de anhídrido carbónico, que antes de la revolución industrial era de 278 partes por millón, pero que ha ido aumentando, y ahora hay lugares que encontramos hasta 500 partes por millón. Y entonces ahora la atmósfera no devuelve al espacio sideral todo el calor que recibe, toda esa energía de alta temperatura que recibe, no la devuelve todo y se queda con una parte, y a esa retención de calor, de energía con temperatura, porque el calor es un flujo, el calor no es energía, el calor es la energía en tránsito, la energía fluyendo, eso es el calor. La temperatura es la medida de la intensidad de calor que tiene un cuerpo determinado. Pues entonces, a esa retención de energía por encima de lo normal es a lo que llamamos efecto invernadero. Y entonces, ¿qué dicen el centro, la Oficina de Meteorología del Reino Unido, una de las más avanzadas del mundo? Que la temperatura global promedio en el 2023 estará entre 1.08 grados centígrados y 1.32 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, es decir, 14 grados centígrados, muy cerca de la meta del máximo que debemos evitar, que la atmósfera aumente 1.5 grados centígrados, que es lo que está, por lo que está luchando para impedir esto el Acuerdo de París como meta para el 2050. ¿Por qué es importante todos estos esfuerzos? Bueno, porque este año 2022 hemos tenido un rosario de desastres. Hablamos de desastres relacionados con el tiempo, el agua y el clima, como las inundaciones extremas, el calor y la sequía, que han cobrado millones de vidas de personas, esta sequía en el Cuerno de África, y unas pérdidas impresionantes en millones de dólares, haciendo patente el rápido avance del cambio climático inducido por la actividad humana, y por lo que es urgente que tengamos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Son
incontables los llamados de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas. Y esta agencia de las Naciones Unidas está destacando la necesidad de actuar decididamente, aplicando, que cada país aplique lo que se llama la transición energética. Pero ¿qué pasa? Que esta transición energética, que consiste en que vayamos dejando de usar los combustibles fósiles, en primer lugar el carbón mineral, en segundo el petróleo y en tercer lugar el gas natural, que tiene algunos méritos y por eso se prefiere que las plantas generadoras de electricidad, que es la actividad que genera el 60% de los efectos del cambio climático, que las plantas sean preferiblemente a gas natural y no a los otros tipos de combustible. Pero ¿qué ha pasado? Que las mediciones científicas han permitido ver que en los últimos 8 años tendremos los años más cálidos desde que empezaron estos registros. Tal vez se dice entre los científicos que el efecto de la Niña evitaría que el próximo año las temperaturas se empinen muy por encima de lo que estamos planteando. La pregunta es, ¿están aplicando los países esta transición energética? ¿Se está haciendo aquí en República Dominicana? ¿O seguimos tan campantes como Juancito el Caminador, ignorándolo todo? ¿Cuáles son las medidas que usted ve cuando transita, cuando se mueve por los intersticios de nuestra sociedad, que se están llevando a cabo para trabajar en favor de las medidas contra el cambio climático? ¿Cuáles son? Se están limpiando las cañadas de plástico, hay brigadas permanentes, equipos permanentemente limpiando todo esto. Se están cuidando los lechos de los ríos y las riberas de los ríos. Se están cuidando las presas, las costas. De vez en cuando los ayuntamientos y grupos de voluntarios hacen operativos y se llevan unas cientos de toneladas de plástico, pero en realidad no hay planes consistentes, porque el trabajar contra el cambio climático debe ser desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. ¿Qué está pasando con los casquetes polares? Se están derritiendo aceleradamente. Los glaciares de los Alpes presentaron un derretimiento sin precedente. La capa de hielo de Groenlandia perdió masa por 26º año consecutivo. Y en este último año, en vez de nevar, lo que ha hecho es que ha llovido. El Ártico también es más cálido, húmedo y tormentoso. Es por esto que tenemos que ponernos de pie para evitar estas inundaciones terribles de la India y en Pakistán. Después de las olas de calor, unas lluvias récord en julio y agosto causaron inundaciones trágicas en Pakistán, donde cerca de 1.700 personas murieron y 33 millones resultaron afectados. Europa vivió los episodios más fuertes de calor, así como China. Pero ¿qué ha pasado en Cuba y en Puerto Rico con las inundaciones, con los huracanes, los ciclones? ¿Qué ha pasado? Puerto Rico fue poco menos que destruida, y gran parte de Cuba también. Millones y millones de pérdidas en dinero, en dólares y en todo, pero también cientos de vidas perdidas por este cambio climático.
República Dominicana debe tener todas las velas y velones encendidas en sus altares, dando gracias a que no ha sido perjudicada como lo fue Puerto Rico. Pero estando en la misma trayectoria de los huracanes, podemos sentirnos a salvo. Debemos ignorar el peligro o debemos incorporarnos a estos programas de la transición energética, a los programas de limpieza, porque gran parte de los cambios climáticos que están teniendo lugar se deben a la evolución natural de la climatología, a las posiciones relativas de los astros en el cosmos, a la evolución en el propio Sol, que nos envía también sus ondas electromagnéticas, pero que también hay variaciones sensibles que a veces no percibimos, sino a través de los cambios en el clima. Pero una parte proporcional muy alta de ese cambio climático se debe a la indiferencia, a la irresponsabilidad, como estamos utilizando la energía en el planeta. ¿Y de qué se trata? Bueno, que estamos desenterrando fósiles que se conformaron en el subsuelo del planeta, en la costra del planeta, durante 250 millones o 270 millones de años, y ahora los extraemos en forma de carbón mineral, en forma de carbón, de petróleo, en forma de gas natural, y entonces lo llevamos a los motores de combustión interna de esos que en República Dominicana solamente llegan a casi 5 millones de vehículos de motor, cada uno de estos motores quemando algún tipo de combustible. Pero tenemos decenas de plantas eléctricas y de plantas de emergencia encendidas, también quemando, ya sea carbón, ya sea gas natural, ya sea derivados del petróleo. Y lo peor es que el criterio que nos gobierna es gastar menos. ¿Cuál tipo de energía nos sale más barata? ¿El carbón, los derivados del petróleo o el gas? Estábamos produciendo cerca de 40% de la electricidad con gas natural. Pero como el gas ha subido tanto de precio, vaya a averiguar ahora si no se está utilizando gasoil, que es un veneno contra la atmósfera. Pero vaya usted a ver si no intensificamos el uso del carbón y del fuel oil. ¿Por qué? Porque el criterio que predomina no es el de cuidar nuestro planeta, que es como cuidar nuestras sociedades y cuidarnos nosotros mismos y cuidar la humanidad, sino gastar menos para ganar más. El criterio del rentismo, de mayor riqueza para derrocharla con mayor rapidez. Por eso es que resulta tan importante las medidas de adaptación, porque es que irracionalmente esos motores de combustión interna, en vez de utilizar el sol, el viento, el agua en las hidroeléctricas, la geotérmica, las energías marinas, el mundo se fue por el camino tecnológico de desenterrar los fósiles durmientes, quemarlos en máquinas para generar la electricidad, que es la forma de energía más conveniente hasta ahora en el tipo de civilización y de industrialización que hemos seguido. Y entonces aquí estamos quemando 98 millones de barriles de petróleo cada día. 98 millones de barriles de petróleo cada día. Aquí estamos quemando 4.000, casi 5.000 millones de toneladas de carbón cada año. Y aquí estamos quemando 4.000
billones de metros cúbicos de gas natural, 120,000 toneladas de uranio para extraerle su energía. Y apenas tenemos un mundo donde no más de un 30-31% de la electricidad es producida de fuentes renovables. Porque como fuimos obedeciendo la ley del menor esfuerzo, la ley de lo que menos nos cuesta, entonces cuando apareció el petróleo en 1859, apareció un Davison Rockefeller, y entonces ya para 1860 empezó a construir las refinerías de petróleo. Las refinerías de petróleo que producían entonces solo querosén para sustituir el combustible que se usaba para alumbrar los hogares en todo el mundo, que era el aceite de las ballenas, y que por eso las ballenas estaban desapareciendo. Y si no es porque surge el querosén del petróleo, no habría una sola ballena en el mundo. Tenemos que ser más racionales y dejar de quemar tantos combustibles para irnos por la energía renovable, la energía amistosa al medio ambiente, la que no envenena la atmósfera, la que no emite esos 22 tipos de gases de efecto invernadero. Por eso, para detener, aminorar, aunque no podamos detener en su totalidad los cambios climáticos, porque ya dijimos que unos obedecen a los cambios del cosmos, en los que no tenemos nada ni siquiera que opinar, sino que estudiar con interés, pero nada más. Pero la otra parte, que son los tropogénicos, los causados por el hombre, por la falta de sensibilidad, por la falta de amor a nosotros mismos, por ese encanto mercurial, mercantilista, de consumir y depredar y derrochar, sin miramiento en qué es lo que más conviene a la estabilidad, a la sostenibilidad, al cuidado, a la protección de la atmósfera, del planeta. Un planeta como el nuestro, tal vez el más bello de todos los sistemas. Un planeta encantador que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, que tiene una circunferencia de 43,000 kilómetros lineales, que tiene 5 continentes que juntos suman 148.6 millones de kilómetros cuadrados, pero que tiene inmensos océanos que en su totalidad representan 362 millones de kilómetros cuadrados de superficie del planeta cubierta de agua. Un planeta donde hay 8,000 millones de seres humanos, unos aferrados a su Dios cristiano, otros al Dios del Islam, otros al budismo, otros al shintoísmo, cuando no al hinduismo. En fin, cada uno con su sentimiento de que es trascendente, de que tiene un destino más allá de bajar a la tumba y regresar al polvo que siempre fuimos. Si respetamos el planeta, si respetamos nuestra sociedad, podemos enfrentar estos cambios climáticos con mucho éxito. Muchas gracias, y que viva la República Dominicana en este fin de año y en este principio de año. Desde el estudio Willy Rodríguez en la Z101 en República Dominicana.